Muy buenos días a todos, buenas tardes para los europeos. Un gusto saludarlos desde acá, desde Buenos Aires. Tengo acá el placer de poder iniciar este webinar una vez más con Edward. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Nico? Bien, aquí estamos, preparados para este webinar. Excelente, excelente. Bueno, como saben, el día de hoy estaremos haciendo una breve presentación donde intentaremos compartir con ustedes nuestra experiencia en lo que tiene que ver con la integración y encripción de información para entidades bancarias y financieras. Eh, Entraremos en este detalle con algunos ejemplos y casos reales, pero también aprovecharemos que tenemos un poquito más de tiempo que en otras ocasiones para darles una breve demo del producto, así que la agenda para hoy es contarles un poquito acerca de Help Systems, muy brevemente, cuáles son los desafíos de esta integración bancaria, cuál es la propuesta tecnológica que solemos hacer a nuestros clientes, esta pequeña demo y cerrar con unas preguntas y respuestas que tendremos oportunidad también para hacerle a Edward. Así que, sin más, comenzamos. Desde aquí, desde Buenos Aires, los saludos. Soy Nicolás Broski, el director de operaciones para Latinoamérica. Eh, Edward Ceceras es nuestro consultor senior en seguridad y automatización. Desde Barcelona nos va a estar acompañando con la presentación y la demostración. Y para quienes todavía no nos conocen, yo creo que debe ser la minoría, pero sí todavía debe haber gente nueva que se está sumando a este evento. Eh, Muchos nos conocerán como muchas de nuestras marcas, como puede llegar a ser Go Anywhere, en lo que es el mundo de la transferencia de información. Eh, pero contarles que, bueno, Help Systems es una compañía que ya lleva 35 años en el mercado, con presencia internacional y fuerte eh, penetración en el mercado financiero. De estos más de 20.000 clientes que tenemos alrededor del mundo, la industria más importante y que más madura está en la adopción de soluciones de, de seguridad y transferencia de información es la bancaria y la financiera. Le sigue retail y algo de salud, obviamente por la privacidad y el cumplimiento de regulaciones que nos lleva. Y trabajamos muy fuerte con ciertos aliados tecnológicos, eh, ya que para nosotros poder acompañarlos a ustedes como clientes a generar una mejor IT es nuestra propuesta, es nuestra misión. Sabemos que esto es un camino que no comienza y termina pronto, sino que con los desafíos que se van encontrando día a día ustedes, poder encontrar soluciones tecnológicas que lo puedan acompañar. Un poco sobre la evolución de la empresa. Eh, Fuimos creciendo internacionalmente y desde Buenos Aires y de Barcelona damos soporte a una gran cantidad de clientes en el mercado hispanoparlante. Y a nivel crecimiento de la compañía, para nosotros una apuesta muy fuerte es el crecimiento en la adquisición de nuevas soluciones que puedan permitirnos ampliar nuestro portafolio y ofrecerles a ustedes una suite de soluciones bajo el mismo paraguas, bajo la misma compañía, que los puede ir acompañando en estos desafíos de IT y de seguridad que se le van presentando. Es por eso que en los últimos meses, años, hemos adquirido varias soluciones que complementan nuestra oferta de seguridad, que complementan a Go Anywhere, como últimamente fue las soluciones de Titus y Weldon James para la clasificación de datos, o Clear Swift para tener una solución de Adaptive DLP. Y recientemente dos tecnologías muy interesantes, una solución que se llama Vera, que es para la encripción y la protección del envío de archivos por email fuera de la organización y poder tener control de qué sucede cuando esa información confidencial crítica deja nuestra organización. Y File Catalyst, que es un reconocido acelerador de transferencia de información que también se va a integrar a nuestras soluciones. Y
Intentamos simplificar nuestro catálogo en dos grandes rubros. Nos especializamos en lo que tiene que ver con automatización y con seguridad. Dentro de la automatización tenemos soluciones de Robotic Process Automation para ayudarlos a ustedes a automatizar todas las tareas manuales que requieran interfaz de usuario. ¿Sí? También soluciones para lo que es automatización de procesos de TI, de Workload Automation, y una variedad de soluciones para la protección de la infraestructura, el monitoreo, el capacity planning. Y por el lado de seguridad, realmente nuestro portafolio cada vez es más sólido. Como les comentaba recién, Go Anywhere siendo la solución estrella en lo que es la transferencia segura de información y la incorporación de GlobalScape, que es también otra de las soluciones líderes en este mercado. Data Loss Prevention con Clear Swift y la integración de lo que es la clasificación. Luego solemos trabajar con otro nicho, otra área de las áreas de seguridad que tiene que ver con la protección de infraestructura, en todo lo que tiene que ver con detección y prevención de intrusiones, análisis de vulnerabilidades y detección temprana de amenazas, lo que tiene que ver con protección de virus en algunas plataformas únicas donde tenemos una, una gran clientela, y finalmente poder integrar todo eso en una solución de Event Manager, y finalmente ciertas soluciones para todo lo que tiene que ver con gestión de identidades. Entonces, simplemente saber que ustedes están ahí del otro lado intentando mejorar día a día la seguridad de sus organizaciones, la automatización de sus organizaciones para hacer su trabajo cada vez más llevadero. Claramente la complejidad va a seguir creciendo, con lo cual algunos de los retos que se nos presentan ahora es lo que queremos compartirles en este momento, así que los dejo con el presentador oficial. Edu, adelante, todo tuyo, y vamos interactuando para hacerlo más dinámico. Perfecto, Nico, muchas gracias. Sí, vamos a ahora entrar realmente en el asunto de la temática de hoy, ¿no? Es un poco y plantear el reto de la integración bancaria, ¿no? De cómo justamente sabemos todos que el dato es el nuevo oro, digamos, las empresas que son capaces de extraer y gobernar el dato se pueden poner en una posición privilegiada de ventaja competitiva respecto a la competencia, digamos, eh, con lo cual el dato es una pieza fundamental y las empresas cada vez tienden más a ser organizadas en función y orientados al dato, ¿no? Pero la complejidad que se está dando es que el dato antiguamente pues era sencillo, ¿no? Teníamos en casa y la empresa y estaba algo muy controlado. Cada vez más lo que está sucediendo con la transformación digital básicamente es que por un lado tenemos cada vez más dependencias o necesidad de conexión con diferentes entidades de terceros, con lo cual cada vez hay más tecnologías, más formas de poder compartir esos datos con entidades colaboradoras básicamente o clientes, con lo cual bueno, es esa parte que se hace más difícil de gestionar. Y por otro, no solo es la forma de compartir y de conectarse con los demás, también internamente todo lo que es la infraestructura, ¿no? Informática, al final sabemos que está convirtiéndose pues, en pues, algo más híbrido con el componente de la nube, ¿no? Donde pues ya no tenemos un solo almacenamiento en un servidor, no tenemos multitud de diferentes posibles almacenamientos de los datos, con lo cual, de nuevo, la gobernabilidad y el control se hace muy complicado. Y de hecho, con todo ese ecosistema donde los datos realmente están tan expuestos y están tan dispersos, el reto justamente para las empresas es poder controlar todo lo que sucede con los datos y sobre todo dar seguridad y dar garantías de que los datos, sea donde estén, residan donde residan, se compartan como se compartan, se esté protegido. Con lo cual, esos serían los dos grandes retos, la seguridad del dato y el control. Si hablamos un poco en caso particular, ¿no? En el sector un poco banca, incluso también financiero, pues los sistemas
bancarios, hay sistemas evidentemente pues, internos, ¿no? Los coles bancarios, gestión de riesgo, tenemos oficinas remotas, sistemas para gestionar los diferentes canales con los que nos comunicamos con los clientes, esos son pues, los sistemas más internos, pero luego esa infraestructura se extiende, ¿no? Dependemos de otros sistemas, en otras entidades con las cuales tenemos que inevitablemente pues, colaborar, intercambiar datos, ¿no? Pues sean con bancos centrales, con entidades pasarelas de pago, sistemas de pago, sistemas de jubilaciones, de impuestos, compañías aseguradoras con las que tenemos negocios conjuntos, con lo cual ya no estamos hablando de el perímetro ya se diluye, ¿no? Ya no tenemos un perímetro en la empresa, no. El perímetro, la empresa es extendida y tenemos que ramificar y controlar, digamos, interconexión con multitud de otros sistemas que no solo dependen de nosotros. Y además, tenemos que tener en cuenta que ya no es solo el conectarse con los demás sistemas, es que la transformación digital, el mercado, los clientes, la evolución de la tecnología nos exigen que pues cada vez más rapidez, más inmediatez, que los datos estén lo más rápidamente disponibles, que todo esté al día actualizado. O sea, esa rabiosa actualidad hace que pues cada vez se aceleren más los tiempos eso de como de sincronía del dato, que estemos realmente coordinados, síncronos con todos los datos con los que colaboramos y que trabajemos de la forma más online posible, ¿no? Eso para justamente, o sea, para tener, porque es lo que exige el mercado, con lo cual estos Y datos deben ser actualizados constantemente y lo más rápido posible. hay Edu, un ejemplo, muchos de los que están hoy conectados ya son usuarios de nuestra tecnología, de nuestras soluciones, pero recuerdo uno en particular donde me decían, eh, luego de haber adquirido la solución, ¿cuál fue la justificación, el retorno a la inversión de este tipo de tecnologías? Y estaba muy claro para las instituciones financieras y particularmente para esta que nos decía, cada segundo que nosotros podemos tener el dinero de nuestro lado y no del otro lado, ¿sí? Que podemos hacer conciliaciones más rápidas, que podemos transferir el dinero más rápido, que podemos asegurarnos de nosotros tener el control, es dinero que nuestra institución gana. Entonces, poder tener esto online, como vos decías, se traduce directamente en retorno a la inversión, en dólares, en dinero en nuestras compañías. Buenísimo. Sí, de hecho, hoy, cuando hablamos de interconectar el banco o la entidad con nuestros colaboradores, al final hay dos tipos de intercambios, ¿no? Los que son automatizados, ¿no? Hablamos de servidor a servidor, realmente es de donde estaremos enfocándonos en el webinar de hoy, pero también tengamos en cuenta que al final también hay toda la colaboración interpersonal, ¿no? O una persona, un empleado que tenga que comunicarse vía correo electrónico, vía, no sé, alguna aplicación web o algún tipo de aplicativo especial con otra persona, ¿vale? Hoy hablaremos de todo lo que son los sistemas interconectados, los servidores interconectados, para cotizarlo un poco más. Entonces, si desglosamos un poco más cómo se conectan, ¿no? Bueno, el banco, de hecho, podemos generalizarlo en cualquier entidad financiera o en general, pues cuando nos conectamos, ¿no? Cuando interconectamos, es un flujo de dos sentidos, ¿no? De dos direcciones. Es para enviar, o sea, la necesidad de enviar, como también de recibir. Y eso al final se traduce en diferentes etapas. Podemos desglosarlas en tres. Por un lado es, evidentemente, todo lo que es la etapa de comunicación o del enlace, ¿no? O transmisión. Hay que acordar con nuestro intercomunicador, con nuestra entidad colaboradora, qué mecanismo hay que usar para comunicarse. Pues sea un protocolo, usaremos siempre que pueda o debería ser así un protocolo que encripte los datos al enviarse en el tránsito, como FTPS, FTP, HTTPS y hay muchos más. Eso por un lado. Pero luego cuando enviamos, pues evidentemente cuando trabajamos con alguien hay que acordar un formato con el que vamos a enviar la información. ¿Vale? Entonces hay una etapa de preparación o de transformación del dato. Pueden ser pues ficheros XML, CSVs, pueden ser JSON si trabajamos con web services, EDI, etcétera, ¿no? Entonces hay una etapa donde tenemos que preparar esos datos para poderlos enviar en el formato que hemos acordado.
Y previamente a la preparación, a la traducción, pues hay la etapa de extracción. Eso es enviamos, ¿no? Pues tenemos los datos que queremos enviar, sean los pagos, en un sistema informacional, sea el core bancario, sea el ERP, el CRM, la aplicación que sea, hay que extraerla. Con lo cual son esas tres etapas, ¿no? Si enviamos extracción, transformación o traducción y entrega o envío, y el flujo inverso es, evidentemente, por recibir, transformar el archivo o el dato en el formato que nos interese y luego hacer la integración o la carga de datos a los sistemas donde se van a gestionar y almacenar. Con lo cual, realmente son estas tres etapas, pero vistas de dos direcciones de la comunicación. Esto pues lo estáis haciendo, la mayoría pues ya lo estaréis haciendo, o sea, porque si no sería un problema, pero por lo general el modo con el cual las empresas lo están haciendo, pues suelen tener problemas, diferentes tipos de inconvenientes, ¿no? La manera en la que se integran, ¿no? Con entidades de terceros, ¿no? Sea porque son herramientas que se han construido en casa y son difíciles de mantener, ¿vale? Dificultades para mantener al día soluciones, los nuevos desarrollos, pues son costosos en tiempo, en recursos, el equipo de desarrollo, pues siempre dependes del programador que hizo el programa o el aplicativo o la plataforma, pues la conozca y es costoso, ¿no? También normalmente se basan en todo el flujo completo de interacción, se usan diferentes herramientas, ¿no? Herramientas que no tienen por qué estar acopladas o intercomunicadas. Y además son muchas, con lo cual la gestión al final de todo el flujo de interacción pues no es eficiente, ¿no? Hay demasiadas herramientas y eso provoca también falta de control, porque al final no tenemos una visión centralizada, con lo cual, ¿dónde está el problema? Hay que ir a buscar a muchos sitios y eso es difícil. En algunos casos también, y es común, usar mecanismos que no garanticen la protección del dato. O sea, no solo se trata de usar canales o protocolos que encripten la información, también veremos que hay riesgo en los contenidos de los archivos que se intercambian. Hay que eliminar cualquier riesgo que pueda exponer tanto la empresa como los datos que intercambiamos. Y no siempre es así. Hay falta de protección en general en los sistemas que se usan para intercambiar los datos. Y luego ya a nivel más operativo, pues cuando los procesos de transformación o de envío o de carga fallan, pues suelen ser procesos, por lo general, que no tienen mecanismos de reintento, hay que relanzarlos a mano. Si por lo que fuera fallaron, pues no es una tarea sencilla, ¿no? Con lo cual eso ocupa mucho tiempo y tiempo al final acaba siendo dinero y eso, la resolución lenta acaba siendo una resolución de problemas lenta. Con lo cual, bueno, esos serían los problemas o inconvenientes más habituales, que nos encontramos con los sistemas que hoy en día los bancos o las empresas se encuentran al integrar esos datos al conectarse con entidades terceras. Bueno, dicho esto, vamos a aprovechar, vamos a hacer esto un poco más interactivo y os voy a proponer, os voy a preguntar un poco a la audiencia, a vosotros, asistentes, para que una encuesta, ¿no? Para saber qué es lo que más os preocupa a vosotros, respecto a la integración de los datos con el sistema que tenéis hoy en día en vuestra empresa. Entonces, he lanzado la encuesta, podéis responder y así vamos a ver un poco después los resultados. Un poco las opciones, pues eso, si os preocupa lo que es la seguridad, ¿no? La protección del dato en sí, si tal vez es el cumplimiento sobre todo lo que es la preocupación por cumplir con las regulaciones, que exigen la protección del dato, al final está relacionado. Tal vez es un tema más operativo de gestión, al usar diferentes herramientas, como hemos visto antes, pues se hace la gestión ineficiente, el tiempo de diagnóstico y resolución, o directamente el coste. Estáis, bueno, satisfechos con la metodología que tenéis, pero es muy costoso en términos de solución. Bueno, vamos a dejar nada. 3, 2, 1, ya. Voy a compartir los resultados. Ya, desde ya, gracias por colaborar. Y bueno, vemos que realmente la seguridad es, sin duda la preocupación principal y suele ser así. No es casualidad que fuera la primera en la lista. El cumplimiento de regulaciones también está por ahí. Curiosamente han quedado en orden de cómo estaban presentadas. Pero bueno, gracias por colaborar y es siempre interesante saber cómo estáis. Perfecto, bueno, vamos a seguir. Entonces, desglosando un poco en esas tres etapas, ¿no? Y probablemente la que os está preocupando más justamente es la etapa de intercambio, de interconexión, de comunicación con los terceros, ¿no? Entonces,
hay diferentes mecanismos. Normalmente ya asumimos que trabajamos con protocolos que encriptan, ¿no? Pero no es suficiente. O sea, tenemos que estar seguros que los datos que intercambiamos, los archivos que recibimos, que enviamos, estén fuera de, no contienen ningún tipo de amenaza. Es decir, que estamos seguros que los mecanismos que tenéis hoy en día en marcha, con los cuales intercambiáis los datos con vuestras entidades colaboradores, están controlando que los archivos que entren contengan malware, ransomware, que tengan contenido activo, scripting que esté embebido y que pueda hacer al final mal a vuestra empresa. Phishing, estagrafía, bueno, en fin, hay multivirus, ¿no? Es no realmente hay que tener en cuenta que nosotros podemos estar con nuestro perímetro, ¿no? En nuestra empresa, pues tener multitud de herramientas que garanticen, ¿no? Que no, bueno, pues que nuestros datos que intercambiamos, que vamos a enviar, estén limpios. Pero nosotros no controlamos qué hacen las entidades colaboradoras. No siempre podemos hacer esa conciencia. Con lo cual hay que estar seguros que no solo lo que enviamos está limpio y está sanitizado, sino también lo que entra. Con lo cual eso es sin duda importante. Y por otro lado, evidentemente, hay que tener un control de los tipos de datos que tanto entran como salen. Es decir, hay que estar seguros de que los datos que están saliendo de la empresa son los datos que deben salir de la empresa, que no es información ni confidencial ni restringida, con lo cual vosotros podéis garantizar que realmente los datos, que cualquier archivo que se haga pues no contenga información sensible, datos personales tal vez de vuestros clientes o números de tarjetas de crédito para cumplimiento de PCI DSS, por ejemplo, o incluso en los archivos que se envían. No olvidemos que en los metadatos de los archivos hay información que puede ser utilizada bueno, actores maliciosos, ¿no? Por hackers o competencia para aprovecharse de la información y atacar, ¿no? Con lo cual, eso es importante tener en cuenta que no solo utilizar un protocolo seguro que encripte el archivo eso nos garantiza la privacidad, digamos, la confidencialidad, pero ¿qué pasa con el contenido del archivo? Pues vosotros garantizáis que el contenido esté limpio, que no contenga información que no debería salir o que no deberíamos recibir. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Por otro lado, en la etapa justamente de transmisión, ¿no? De comunicación con terceros, en la arquitectura clásica que se ha utilizado un poco de forma recurrente en los últimos tiempos y cada vez menos por fortuna, es instalar todo lo que es el servidor de transferencia de archivos, vamos a llamarle FTP genérico, se solía instalar siempre en la DMZ. La DMZ, que es la red, ¿no? Que se conecta a través de Internet, que es donde están nuestros colaboradores, ¿no? ¿Qué problema hay aquí? Pues que si tenemos los archivos accesibles en la DMZ, porque son los que a través de donde los colaboradores pueden acceder a los archivos que compartimos, si está en la DMZ es una red no segura, con lo cual lo que estamos haciendo es que la competencia, actores maliciosos, hackers, puedan acceder a los archivos que estamos compartiendo con nuestros colaboradores, archivos que tendrán datos de negocio, ¿no? Sensibles, con lo cual eso realmente es una vulnerabilidad muy grande a nivel de seguridad. Y no solo los archivos, también las credenciales de vuestros colaboradores también están ahí en ese servidor, con lo cual hay que evitar sí o sí tener nuestros servidores de intercambio de archivos en la DMZ, sea un servidor web, sea el servidor de SFTP o FTPS. No podríamos, a nivel de seguridad, eso sería una vulnerabilidad a nivel de seguridad, con lo cual eh, es una reflexión que dejo para ver si vosotros lo tenéis de esta forma y habría que remediarlo. Una segunda pregunta, así también nos hacemos más partícipes. ¿Qué protocolos? La pregunta es un poco, ¿qué protocolos, esto ya en la etapa de interconexión, estáis usando en vuestra empresa para intercambiar archivos con vuestros colaboradores? Si hay alguien que todavía use FTP, podéis contestar, esto será totalmente anónimo. Protocolos seguros, más estándares, FTP, FTPS, tal vez estándares bancarios, que son estándares, pero especialmente protocolos para el sector bancario, como PES y EBIX, son realmente más populares en Europa, o propietarios, ¿no? De empresas, ¿no? Como, bueno, aquí mencionamos algunos nombres, XCOM, ConnectDirect, de IBM, etcétera. Bueno, vamos a dejar nada. 4, 3, 2,
1. Venga, cerramos encuesta. Gracias por participar y os comparto los resultados. Y fijaros que, bueno, la mayoría estáis trabajando con protocolos seguros, SFTP, FTPS, con lo cual realmente, especialmente SFTP es el protocolo, yo diría que es el más popular dentro de los protocolos seguros por su facilidad, digamos, de implementación. Todavía bastante uso del FTP, cosa que me sorprende. Espero que sobre todo lo uséis de forma interna, pero bueno, la pregunta iba orientada a la comunicación con terceros, ¿eh? Pero bueno, hay bastante uso de FTP, algún uso, espero también de PSTDX menor, normal, porque es una audiencia más regional, digamos, de Europa. Y bueno, un tercio usáis protocolos propietarios tipo XCOM o ConnectDirect. Muy bien, bueno, gracias por colaborar y como siempre muy interesante esa información. Bueno, ahora vamos a cubrir un poco los problemas ya de las etapas más intermedias. Una vez ya tenemos el dato dentro, ¿no? Recibimos un archivo, pues hay que traducirlo, lo hemos visto. Normalmente aquí se usan o usáis por lo general desarrollos caseros que habéis hecho en casa a lo largo de los años y, bueno, evidentemente con el problema del mantenimiento que eso supone, o herramientas comerciales que por lo general suelen ser, en general, costosas, y el otro gran problema que podría tener es que no tienen por qué estar, digamos, conectadas real time o en tiempo real cuando se recibe un archivo, inmediatamente se va a traducir, ¿no? Con lo cual, bueno, eso serían un poco las dos grandes alternativas, con lo cual, en cualquier caso, para poder traducir de forma eficiente y ágil, porque al final acordaros que el reto aquí es hacerlo todo de forma ágil y segura, evidentemente, pero en este caso con agilidad y con eficiencia para que el dato fluya rápido, se traduzca rápido. Entonces, con lo cual hay que utilizar herramientas por lo general que tengan interfaz gráfica, que no haya que programar, que mediante una interfaz gráfica podamos hacer las conversiones y las traducciones y que nos permita, evidentemente, pues, la variación de formatos para hacer una conversión con más fiabilidad. Y la última etapa, en este caso estamos haciendo el flujo de recepción, digamos, cuando recibimos un archivo. La última es ya la carga, ¿no? La integración del dato propiamente en el sistema informacional donde se va a integrar. Y ahí, bueno, se pueden utilizar diferentes mecanismos, desde llamadas a web services, que cada vez tiende a ser lo más popular, llamadas o consultas a base de datos, tal vez simplemente dejando un archivo y hay sondas o programas que del aplicativo, pues el banco de bancario, el CRM, la aplicación que sea, pues procese de forma automática, ¿no? O tal vez tenéis que hacerlo de forma manual. Esperemos que no suele ser lo habitual, pero bueno, todavía hay en algunos casos, todavía hay entradas manuales de datos, en algunos casos, no es lo más habitual. Con lo cual, en general, aquí lo que recomendamos siempre es utilizar herramientas que utilizan conectores estándar, ¿vale? Que tengan conectividad con bases de datos, con diferentes web services, con aplicaciones, cuanto más estándar mejor, y que básicamente que sea ágil, nos permita esa agilidad de cuando se cambia un sistema informacional, cuando hay modificaciones, pues podamos adaptarnos de forma rápida, ¿no? Que no tengamos que reprogramar todo, porque bueno, eso sería de nuevo tiempo y sería poco ágil. Así que si resumimos un poco los desafíos o en general qué es lo que se busca en todo este flujo de interacción de los datos cuando comunicamos con terceros, lo que hemos visto, y estáis de acuerdo, hemos visto en vuestra encuesta, que proteger los datos es el reto número uno, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Insisto, no solo utilizando canales cifrados o seguros, pues como es FTP, FTPS o propietarios, pero eliminando cualquier riesgo. O sea, el contenido del archivo es seguro, o sea, no nos va a exponer, nos va a suponer una vulnerabilidad, nos va a suponer un ciberataque. Bueno, eso es importante. Luego, una gestión eficiente, ¿no? En lugar de tener diferentes herramientas, nos gustaría tener todo centralizado, una única herramienta que nos permita definir todos los flujos de envío, de integración y de integración y carga de los datos, ¿no? O sea, eso, la centralización en ese sentido siempre hace que la gestión sea más eficiente. Y a nivel operativo, las operaciones, cuando se van produciendo todas esas integraciones, esos envíos, pues tener herramientas que nos permitan eso, pues dar visibilidad, dar control absoluto, sabiendo en todo momento qué ha ido mal, qué ha ido bien, sobre todo, y poder incluso añadir mecanismos de reintento, pues si algo falla, pues reintentarlo, ¿no? O enviar alertas o crear casos automáticamente en nuestros sistemas de ticketing para poderlo resolver de forma rápida.
¿vale? Eso sería un poco el reto a nivel operativo. Y finalmente, el otro gran reto que habéis también planteado es el cumplimiento de las regulaciones, que al final el cumplimiento no deja de ser, pues, eso, proteger, garantizar en general la protección de los datos de clientes, de pagos, en fin, los datos de negocio, estar siempre protegidos, pero además tener un control, una auditoría bien completa, una traza bien completa de cada archivo que entra, que sale de la empresa y poder hacer un reporting para evidenciar ese control, ¿vale? Con lo cual, eso también es un reto. Entonces, planteados los retos, ¿cuál es nuestra solución? ¿Qué proponemos desde Help Systems o cuál es nuestra propuesta al mercado para poder justamente resolver y cumplir con estos desafíos? Pues nuestra propuesta está basada en una suite, una solución donde el core principal sería Managed File Transfer, la solución de Managed File Transfer, en este caso GoAnywhere, una solución, una tecnología que nos garantiza el intercambio seguro de los datos, con lo cual la seguridad como punto esencial y como clave de la solución. Y nos permite eso también, esa centralización de la gestión, ese control total de cada archivo, de cada dato que entra y que sale en forma de archivo, eso sí, que quede claro, y incluyendo ese motor de automatización que nos permitirá definir esos flujos automáticos que van a enviar o que van a extraer los datos, van a traducirlos y van a enviarlos. ¿Vale? Es una herramienta, un todo en uno en ese sentido. GoAnywhere, como es nuestra apuesta estrella, realmente en Help Systems tenemos varias soluciones. GoAnywhere es la solución estrella de MFT. Es un todo en uno realmente, es una solución completamente multiplataforma que nos va a permitir englobar y gestionar todos esos flujos de transferencias, de intercambios, de interacciones desde un único punto y tener ese control desde un único punto. ¿Vale? Una herramienta que ahora veremos en la demostración rápida, podréis ver cómo realmente, a pesar de la potencia que tiene, es sencilla de administrar. Y eso es una de las grandes claves y los secretos, digamos, de GoAnywhere, de su popularidad. Veremos qué fácil es realmente armar los flujos. Para que sepáis, antes Nico ha comentado, ¿no?, que tenemos una sobrerepresentación de nuestros clientes, especialmente en GoAnywhere también en el sector bancario y financiero. Tenemos muchos clientes que se están beneficiando y veremos luego algunos de los casos. Vamos a compartir algunos casos de cómo GoAnywhere está ayudando a estas entidades para poder intercambiar o integrarse con sus colaboradores. A nivel de producto, de tecnología, vamos a repasar un poco los componentes para que lo entendáis. Tenemos un componente central, se llama GoAnywhere MFT, ¿vale? Ese es un componente, como os decía, completamente multiplataforma. Lo podéis instalar en la plataforma que queráis, Linux, Windows, Unix. Si tenéis IBMI también, ningún problema. Lo podéis hostear en la nube si queréis, incluso lo ofrecemos como servicio. Bueno, aquí realmente hay flexibilidad total. Y lo importante es que toda la administración se va a hacer y se va a realizar desde un sitio web. ¿Vale? 100% de la solución se administra desde una interfaz web. No hay que programar, no hay que tocar ningún tipo de script ni archivos de conferencia. No, todo es desde una interfaz web. Y esta interfaz web nos va a permitir entrar en este motor central donde vamos a poder definir, por un lado, servicios de recepción, o sea, para un servidor de SFTP, el FTPS, el HTTPS, por ejemplo, diferentes protocolos que soportamos para que sean los otros que se conecten a nosotros para intercambiar archivos. Eso es la parte más servidora. Y luego tiene una parte cliente para poder enviar que se basa en este motor de automatización que llamamos Workflows, que básicamente tiene capacidad de interconexión, tiene una conectividad realmente enorme con cualquier plataforma, podrá acceder a sistemas de archivos o archivos que estén en cualquier tipo de sistema operativo de vuestra empresa. Podemos enviar a través de diferentes protocolos, SFTP, FTPS, bueno, AS2, PES y muchos protocolos para enviar como cliente. Tenemos conectividad con la nube, cada vez tenemos la tendencia inevitable y realmente se está acelerando mucho en los últimos tiempos, es que el almacenamiento de datos está empezando a volcarse a la nube en sistemas como plataformas AWS, Microsoft Azure o incluso de Google.
tenemos conectividad con esos sistemas. Para nosotros es completamente transparente. GoBunner se conecta a un sistema de archivos que esté en un Windows de vuestra red como a un bucket S3 que esté en la nube. Es totalmente transparente. Y luego a nivel de interacción, pues podemos conectarnos a web services, a bases de datos para hacer esa extracción y carga de datos. Podemos incluso lanzar scripts externos si tuvierais para hacer el procesamiento un poco más. Tal vez tenéis procesos muy digamos, de hace muchos años, un poco legacy, los podemos integrar sin problema y dentro de un flujo completo, ¿no? Y no solo en GoBunner podemos hacer esa gestión de los flujos, definición de los flujos, sino que también tenemos el control. Desde la interfaz web podremos controlar cada archivo que entra, que sale y poder enviar alertas, por supuesto. Otro componente a nivel tecnológico sería el gateway. Antes hemos dicho, no podemos a nivel de seguridad, de hecho PCI DSS no permite tener el servidor de SFTP por intercambio de archivos en la DMZ. Con lo cual, ¿cómo GoAnywhere ayuda en esta arquitectura segura? Pues lo que hacemos es instalar en la DMZ un proxy inverso que se llama GoAnywhere Gateway. En ese proxy inverso, Gateway lo único que va a hacer es redirigir el tráfico, o sea, las peticiones de envío de archivos, por ejemplo, de nuestras entidades colaboradoras, la va a redirigir a la red privada, que es donde corre nuestro componente central, GoAnywhere MFT. ¿Qué significa? Que realmente los archivos, o sea, el servidor de SFTP, el servidor de FTPS, el servidor de PESIT, todo corre en la red privada, en la red segura. Y en la DMZ no habrá nunca jamás un archivo y tampoco credenciales, ¿vale? Con lo cual nunca tendremos archivos que estarán almacenados en la DMZ, con lo cual no los exponemos, no hay vulnerabilidad. Y además lo hacemos sin tener que abrir los puertos de entrada en el firewall de backend, ¿vale? ¿Por qué? Porque si fuera así, evidentemente, si imaginaros que tenemos el servidor SFTP con el puerto 22 aquí escuchando y claro, tenemos el puerto 22 abierto aquí. No, eso sería directamente una vulnerabilidad de toda la red privada. No, lo que hacemos es que el MFT se conecta mediante un puerto de salida al gateway y entonces a través de este puerto de salida es por el que entran los archivos, con lo cual no hay nunca archivos en la DMZ ni credenciales y nunca no hay que abrir los puertos, no hay que abrir puertos de entrada en el firewall de backend, ¿vale? Con lo cual eso realmente es una actividad segura que no va a exponer nuestros datos a posibles robos de información o sí, básicamente robos. Otra tecnología muy interesante como tercer componente de la solución son los agentes. Los agentes son pequeñas instalaciones de GoAnywhere, digamos, que podemos instalar en cualquier sistema, en cualquier plataforma, y lo que va a hacer es encriptar la comunicación. Al encriptar la comunicación, los intercambios de archivos entre la central, el componente central y los agentes. ¿Esto cuando se usa? Pues en diferentes situaciones, en sistemas que tengamos en localizaciones remotas, con lo cual, si instalamos un agente en una sede remota, esa intercambio se va a realizar de forma segura. Si podemos instalar los agentes en infraestructura, en sistemas o servidores cloud, ¿vale? Y así vamos a conectarlo de forma segura con nuestro repositorio central en donde está MFT. En sistemas de clientes, no solo es lo más habitual, o incluso en nuestro propio centro de datos. Veremos por qué, de hecho tenemos algún caso que luego compartiré. Pero en definitiva la ventaja es que la gente, la comunicación entre el sistema o la máquina donde está el agente instalado y la consola central va a estar encriptada y toda la gestión está centralizada, es decir, el agente en sí no tiene inteligencia, todos los flujos, todo se define desde la consola central. Eso va a hacer mucho más eficiente la gestión. Entonces, hablamos a nivel de seguridad, ¿no? Esos son diferentes componentes que podemos desplegar para tener una plataforma de intercambio segura. Pero, ¿qué pasa con el contenido de los archivos? Pues nosotros añadimos una tecnología que llamamos Adaptive DLP o DLP adaptativo, digamos. Básicamente es una tecnología que conectamos a nuestro servidor de GoAnywhere, ¿vale? Es un ICAP Gateway que se llama y es un software nuestro, de Health Systems, y lo que va a hacer es escanear, o sea, analizar el contenido de cualquier archivo que entra o salga gestionado por GoAnywhere. O sea, cualquier archivo que entre y salga de la empresa gestionado por GoAnywhere, lo vamos a escanear. ¿Y para qué? O sea, ¿por qué lo escaneamos? Pues esta tecnología, este ICAP Gateway, lo que va a hacer es, incluye un motor de inspección profundo de contenido, realmente es una tecnología propia muy, muy potente,
que lo que hace es detectar, o sea, escanear los archivos para, uno, detectar contenido malicioso, o sea, ransomware, malware, virus, contenido activo, scripts que estén embebidos en los archivos, etcétera. Estenografía también. Este motor lo va a detectar y lo va a eliminar. Con lo cual, sanitizamos los archivos que recibimos. Y de nuevo, esto es importante porque nosotros no sabemos qué mecanismos están utilizando las entidades colaboradoras, los terceros, para proteger los datos. No lo sabemos, con lo cual esto nos va a eliminar cualquier riesgo a nosotros. Y por otro, bueno, y también evidentemente de salida. Y por otro lado, este motor nos sirve para detectar si hay información sensible que está saliendo de la empresa o entrando y no queremos gestionarla. Por ejemplo, a lo mejor nos interesa gestionar datos de clientes para algún tipo de aplicación y no queremos, con lo cual lo que hace este sistema es detectarlo y lo que permite es bloquear la transmisión si detectamos que hay información sensible que no cumple con una cierta política de seguridad. O lo que podemos hacer es no solo bloquearlo, sino que también redactar, o sea, modificar el contenido del archivo, modificando ese dato sensible, por ejemplo, tarjetas de crédito. Ponemos los asteriscos, las estrellas en los últimos 4 dígitos para que el archivo salga, pero con una información sensible enmascarada, con lo cual ahí no rompemos ninguna política de seguridad. ¿Vale? Con lo cual, esta tecnología es ideal para poderse conectar, integrarla dentro de nuestra plataforma de GoAnywhere y poder sanitizar y estar seguros de que no tenemos ningún tipo de ciberamenaza en los archivos que intercambiamos. Bien, vamos a ver ahora rápidamente, si no nos quedaremos sin tiempo para la demostración. Vamos a repasar 3 casos de uso con los cuales han justamente los clientes en el sector bancario y financiero han utilizado nuestra tecnología para beneficiarse de ello. El primer caso de uso es el más popular, diría, es pues construir una plataforma de intercambio de archivos segura y de interacción mediante estos componentes. Con lo cual, lo que hemos dicho, ¿no? Nosotros, el banco se comunica con diferentes entidades a través de diferentes protocolos, ¿vale? Banco Central, proveedor de datos financieros, mercado de divisas, etcétera, no, sin poner nombres en concreto. Entonces, en la DMZ tenemos el gateway, que hemos dicho, una arquitectura segura, donde el gateway como proxy inverso va a hacer que no haya ningún dato, ningún archivo jamás en la DMZ. Cada archivo, en este caso vamos a hacer que recibimos, se recibe aquí. El motor de DLP de ClearSwift lo que va a hacer es escanear, estar seguro de que no hay datos sensibles, perdón, que no hay contenido activo malicioso en los datos, que no hay virus, no hay ransomware. Y finalmente, cuando se recibe en GoAnywhere, en función del archivo, se va a integrar en los diferentes sistemas internos del banco. ¿Vale? Sea el core bancario, el sistema de pagos o el que sea. O sea, se identifica qué archivo se ha recibido en función de quién lo ha enviado, en función del nombre, en función del contenido y a partir de aquí, bueno, se integra y se hace la carga en los sistemas informacionales. Entonces, aquí construimos una plataforma de intercambio segura, intercambio que es para recibir, pero evidentemente para enviar, en ambos lados de la comunicación. Otro caso de uso rápido en este caso, era un caso de uso particular para todo lo que es los pagos SWIFT. En este caso, este cliente lo que necesitaba era tener la sede central, donde tenía el core bancario, pero lo que era la ejecución de los pagos en el SWIFT, o lo que es la comunicación con SWIFT, se hacía de forma deslocalizada. Tenía diferentes sedes en diferentes países. Entonces, el core bancario en la sede central es la que iniciaba todo el flujo y a partir de aquí, a través de la tecnología de agentes, justamente, GoAnywhere lo que permitía era enviar de forma segura esos archivos de pago en cada país donde estaba un agente instalado de GoAnywhere. Ese archivo, por supuesto, viaja de forma segura. Hay unos pasos intermedios para poder automatizar y autorizar la transferencia. Pero una vez autorizado, se envía a la sede remota, digamos, donde hay un agente corriendo y ahí es donde se ejecuta realmente el pago en cada uno de los países. ¿Vale? Bueno, es otro y así se garantiza en cualquier punto la confidencialidad y la seguridad de esos pagos, en esta caso con la red SwiftNet. Y otro último caso que os comparto, que sería un caso un poco particular, que es el de la necesidad de una entidad financiera de poder encriptar y controlar y auditar cualquier intercambio interno de archivos entre sus sistemas. Es decir, esta entidad, y como otras, necesitaba encriptar los intercambios internos entre sistemas. O sea, cualquier intercambio entre aplicaciones y sistemas Linux, Windows, Unix, IBMI, Mainframe también, ZOS. Cualquier intercambio tenía que ser encriptado y
y trazado, ¿no? Con una traza. Entonces ahí utilizamos también nuestra tecnología de agentes para desplegar los agentes en cada una de las máquinas donde se tenían que intercambiar estos archivos, y toda la gestión y todo el control, toda la orquestación del movimiento de archivos lo hacía GoAnywhere. Como usamos la tecnología de agentes, pues cualquier intercambio estaba encriptado. Es un caso interesante. Lo interesante en este caso es que las aplicaciones podían solicitar a GoAnywhere ejecutar la transferencia de cualquier servidor a cualquier servidor en función de, bueno, a través de, digamos, on demand, ¿vale? O sea, hay un sistema que a través de diferentes mecanismos las aplicaciones podían solicitar la recepción o el envío de un archivo de cualquier servidor a cualquier servidor, con lo cual era algo muy interesante. Así que nada, nos quedamos cortos de tiempo. Vamos a hacer una breve demostración para ver justamente el producto en vivo. Esto es GoAnywhere, ¿vale? Que, como veis, tenemos la interfaz en español. Esta es la consola central de administración de la solución. Desde aquí es donde gestionamos todo, básicamente. No vamos a insistir mucho en todo lo que es la seguridad basada en roles. Para entrar en esta plataforma necesitamos evidentemente un usuario administrador. Esto se integra con el directorio activo, etc. Bueno, una vez entramos en la plataforma, como hemos dicho, GoAnywhere permite actuar como servidor, es decir, recibir archivos, como enviar archivos hacia afuera, ¿vale? Vamos a empezar con la recepción. Entonces, en la pestaña de servicios, en gerente de servicios, aquí veis diferentes protocolos que GoAnywhere soporta y ofrece para que podáis activarlos, y a través de ellos podréis recibir archivos o podéis publicar archivos para que sean vuestros colaboradores que se conecten a estos servicios. Trabajamos con HTTPS, AS2, AS4, FTPS, SFTP y PESIT. Son los protocolos estándar, digamos, que hemos implementado y que podéis activar. La activación es realmente muy sencilla, no voy a entrar en mucho detalle ahora, pero para que sepáis, aquí es realmente muy sencillo. Aquí tenemos el puerto de escucha. Acordaros que el GoAnywhere corre en la red privada, ¿eh? Ahora veremos. Acordaos que hay el gateway en la DMZ. Realmente aquí no es donde se conectan directamente los colaboradores. Y luego, como cualquier protocolo que tenga cifrado, hay criptografía con claves público-privadas, y aquí hay que asignarle una clave privada con la que vamos a encriptar el canal, ¿vale? Bien, aquí hay un sistema de gestión de claves donde se importan o se crean todas las claves que son necesarias. Hoy no vamos a entrar en detalle, pero que sepáis que esas claves se almacenan ahí. Bien, ahora tenemos diferentes protocolos activados, todos menos el FTP, que por razones históricas está aquí, pero bueno, no debéis usar. Entonces, aquí activamos el servicio. Luego hemos dicho, para que se conecten los clientes tenemos que activar el gateway o la puerta de enlace en español. Entonces, el gateway, fijaros que lo vamos a configurar también desde esta misma interfaz, aunque esté en la DMZ. Y aquí, solo que para que veáis, es una configuración que hacemos una sola vez al arrancar, al instalar, digamos, la plataforma, y lo único que hay que hacer es definir reglas de redirección. Es muy sencillo. Al lado izquierdo es la DMZ. Al lado al lado derecho está la red privada, es donde están realmente los servicios de escucha. Entonces, para cada conexión que reciba en el puerto 22 en el gateway, en la DMZ, que corresponde al SFTP, voy a redirigir el tráfico en la red privada, donde corre el servidor de GoAnywhere MFT, en el puerto de escucha del servicio de SFTP que hemos visto antes. Y así para cada protocolo que habilitemos. Listo, sencillo, y así ya tenemos publicados los diferentes servicios en la red, al Internet, ¿vale? Esto para la recepción. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando recibimos un archivo hemos dicho que podemos integrarlo. Entonces, tenemos un sistema que cuando de disparador, le llamamos disparador, que lo que hacemos es cuando un usuario ha subido un archivo, ¿vale? Perdón, de un usuario. Luego tenemos, no lo mostré, tenemos el concepto de usuarios, las cuentas de usuario, para que vuestros colaboradores se puedan conectar, ¿vale? A estos servicios. No vamos a entrar en detalle, pero se gestiona desde aquí. Entonces, cuando un colaborador sube un archivo, sea el que sea, ¿vale? Veis aquí que podemos afinar mucho las condiciones a través del protocolo. Podemos añadir aquí condiciones cuando el usuario, la cuenta es el banco central, cuando el archivo contiene esta palabra, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando eso sucede en esas condiciones, cuando alguien ha subido un archivo, por ejemplo, de pagos, entonces nosotros llamamos a un proyecto. Se ejecuta una acción que es llamar a un proyecto. ¿Un proyecto qué es? Un proyecto es
nuestra automatización. ¿Qué significa? Que es un proyecto es como si fuera un script, pero vamos a ver aquí un ejemplo. Pero es como un script que define qué pasos se van a automatizar, se van a ejecutar de forma automática, pero la gran diferencia con un script es que esta interfaz GoAnywhere nos ofrece una interfaz gráfica de desarrollo. No hay que programar, no hay que escribir una sola línea de código. Y desde aquí tenemos una serie de acciones o tareas que se pueden automatizar. En este caso, cuando recibimos un archivo, ¿qué podemos hacer? Pues podríamos, si está comprimido, descomprimirlo. Si estuviera encriptado con PGP, desencriptarlo. Si estuviera, bueno, firmado, pues verificar la firma. Si en este caso, por ejemplo, aquí vemos si es un formato que queremos, bueno, que podemos parsar el dato y queremos hacerlo una integración, si fijáis, aquí tenemos las acciones de traducción de datos que nos van a permitir leer el contenido de los archivos. ¿Vale? Pues si es un CSV, si es un Excel, si es un JSON, si es un XML. ¿Vale? En este caso, en esta primera tarea de aquí, este proyecto se ha ejecutado cuando hemos recibido un archivo, en este caso un archivo de pagos de SEPA. Este archivo es un XML y esta tarea de aquí, la XML, ¿vale? Que es la tarea que yo podría arrastrar aquí, en este caso ya el trabajo ya está hecho, pero para que veáis que es un drag and drop, ¿vale? En esta tarea de aquí lo que hacemos es leer el archivo y nosotros en nuestra interfaz tenemos aquí, si os fijáis, un asistente, o sea, un asistente gráfico que nos permite ayudar, nos ayuda un poco con las tareas de mapeo, ¿no? De datos. ¿Vale? Este es el XML con todos sus campos y atributos, elementos y nosotros extraemos la información que queramos luego integrar. ¿Vale? Esto es, bueno, no, ¿vale? Es un o sea, drag and drop. Vas conectando, seleccionando qué tipo de elementos quieres utilizar, quieres extraer, lo añadimos en lo que son elementos row set, ¿vale? Y con estos datos que ya hemos leído, lo que podemos hacer es cargarlo en nuestros sistemas de información en aplicaciones, bien sea con consultas a bases de datos, con inserts, con web services, o bien depositando archivos o moviendo archivos, digamos, en alguna carpeta que luego el aplicativo pues podrá, o sea, el CLRP, por ejemplo, tendrá sondas que detectan ese archivo que hemos depositado y lo va a procesar. ¿Vale? Entonces, con esas acciones podemos mover archivos ya dentro de nuestra propia red. Con lo cual, aquí en este ejemplo, lo que os decía, es un XML, un archivo de pagos de SEPA que procesamos y luego nos conectamos a una base de datos y hacemos esa carga de datos con esta consulta. ¿Vale? Con los datos que hemos extraído, si fijáis aquí, yo extraigo datos, lo almacenamos en una parte de los datos en algunos elementos que se llaman variables, se llaman rowset, y este rowset lo uso para integrar y para hacer la carga de datos en una base de datos. Con lo cual utilizamos variables para pasar información de una tarea a otra. ¿Vale? Bueno, vamos a borrar esta. Con lo cual, si yo podría ejecutar aquí ahora a mano esta tarea. Incluso tenemos un depurador para hacer la ejecución paso a paso. Simplemente para que veáis, yo aquí tengo, ¿veis? Vale, a ver si funciona. Vale, esta base de datos está limpia. Yo ahora ejecuto este procesamiento de este. Ah, bueno, vale, ok, no pasa nada. Si hay un error, por cierto, sin error, se podría crear un ticket a Jira automáticamente. Tenemos unos conectores con diferentes sistemas, ¿no? Con diferentes aplicativos, en este caso con Jira. Bueno, en este caso no tengo conexión. Pero si vemos cada ejecución de un flujo, voy a eliminar la parte, dejadme aquí. Para cada ejecución de un proyecto hay una traza, evidentemente. Entonces, si podremos ver, vamos a ejecutarlo aquí. Ahí está la traza, como veréis, aquí se ha ejecutado paso por paso ese proyecto y en este caso, bueno, se ha parseado correctamente el archivo, hemos ejecutado una consulta correctamente en la base de datos, con lo cual hemos cargado el dato y en este caso, como tarea final, hemos movido el archivo en una carpeta de procesados, con lo cual ahora si refresco aquí, si os fijáis, hemos integrado esos datos de un pago, en este caso un pago SEPA, en esta base de datos, ¿vale? Solo para que veáis. Lógicamente esto se hace de forma automática como con lo que os he dicho, ¿no? Con estos disparadores. Un archivo se recibe, con unas condiciones definidas se ejecuta un flujo y este flujo va a procesar ese archivo. Esto para la recepción. ¿Qué pasa para el envío? Pues tenemos flujos, pueden ser flujos de salida, ¿no? Por ejemplo, si hago clic aquí, os mostraré un flujo que lo que hace es, en este caso es al revés, se conecta a una base de datos, hace una extracción de unos datos de clientes,
luego crea un archivo CSV con estas tareas de aquí. Podemos, con el resultado de la consulta, creamos muy fácilmente con el resultado un archivo CSV. Además, si os fijáis, podemos poner el timestamp fácilmente en el nombre del archivo. Y luego, bueno, en este caso se encripta con PGP, ¿vale? Con la tarea de PGP de encrypt, perdón. Y nos conectamos a un servidor de SFTP, ¿vale? Esto forma parte de los clientes de envío. Eso es cómo podemos enviar, pues a través de estos diferentes protocolos. Enviaríamos, ¿no? Aquí arrastramos fácilmente y definimos a qué sistema nos vamos a conectar, el que sea, y qué tipo de acción vamos a realizar. Pues un archivo, ¿no? Un put. Pues es justo lo que ya estaba hecho en este flujo, ¿vale? Con lo cual aquí el archivo que es, de hecho, el PGP, ¿vale? Es el archivo que se va a enviar por SFTP, ¿vale? Y al final enviamos un mail de confirmación, ¿vale? Con las tareas de enviar, bueno, simplemente a modo de prueba. Con lo cual, si ejecutáramos, esto es lo que haríamos. Una extracción, crearíamos el CSV, luego un PGP y se enviará por SFTP. Si fijáis aquí, en el registro del flujo, lo veríamos toda la traza completa de esta ejecución, ¿vale? Parece que ha ido todo correctamente. Y para terminar, os he compartido antes el ejemplo de el despliegue de agentes. Esos agentes que son pequeñas piezas de GoAnywhere, un pequeño aplicativo que puedes instalar en sitios remotos para poder intercambiar archivos con esa sede remota con seguridad, con encriptación y todo gestionado desde GoAnywhere Central. ¿Cómo funciona esto? Pues nosotros aquí tenemos agentes que están conectados, como hemos instalado en diferentes sedes remotas. Por ejemplo, aquí tenemos dos sedes. Esta sede está conectada a la consola central y a partir de aquí ya lo podemos gestionar desde la consola central. Yo voy aquí y esto podría ser una sede que estuviera en, vamos a decir, Seychelles o Delaware, lo que es fuera. Entonces, a partir de aquí podemos definir también flujos que se pueden ejecutar en local del lado de donde esté, de la sede remota, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que hemos visto antes, ¿no? Podríamos ejecutar los pagos SWIFT desde en remoto. Todo esto haciendo accesible los archivos de los agentes que están conectados a la consola central, con lo cual es como si conectamos el file system remoto a nuestra consola central. Entonces, en este caso tenemos dos sedes conectadas y os voy a mostrar un último ejemplo que es aquí está, a ver, webinar aquí. Este último, que es justamente el ejemplo que os he comentado de flujos SWIFT, ¿no? En este caso, lo que hacemos es, hay archivos, se generan en la central archivos de pago, digamos, SWIFT. Lo que hacemos es seleccionamos para cada sede, vamos a identificar sus propios archivos que corresponden a esa sede, los enviamos con esta acción de aquí que se llama copy o move. Los archivos que están en la sede central los movemos al lado de la gente. Si os fijáis aquí, cuando hacemos un move, una copia, podemos mover archivos en servidores, bueno, en el propio servidor local de GoAnywhere, en recursos compartidos de red, es decir, otros file servers de la propia red, en la nube, en sistemas que tenemos en la nube, o en agentes que están conectados. Con lo cual aquí, si os fijáis, yo puedo hacer, mira, muéveme los archivos que están en la sede central en la sede remota. Y una vez hemos transferido los archivos a la sede remota, ¿vale? Que ya están listos, ejecutamos los pagos. Es decir, lo que hacemos es ejecutar un proyecto que está del lado del agente. Es decir, ya no es una ejecución local donde está el servidor central de GoAnywhere, no. Es una ejecución del lado del agente. ¿Vale? Yo aquí puedo acceder en este caso, disculpa porque tengo aquí todo variabilizado, pero si hago así, puedo acceder a flujos que están y se van a ejecutar en local en el lado de la sede remota. Con lo cual aquí yo lo que haría es ejecutar, muevo los archivos a la sede remota e inmediatamente, sin esperar nada, ejecuto los pagos desde la sede central. Y luego además aquí habrá un archivado, ¿no? Así que nada, así hemos visto diferentes ejemplos tanto de recepción y procesamiento de integración de datos que recibimos como extracción y datos que enviamos o bien a entidades colaboradoras mediante SFTP o a nuestras sedes remotas con esta tecnología propia de agentes. Por supuesto, todo queda absolutamente registrado. Cualquier archivo que se reciba, que se envíe, todo queda registrado con nuestros logs de auditoría. Aquí, por ejemplo, son todos
todas las transferencias de archivos que hemos realizado recientemente, ¿no? Podéis filtrar aquí por fecha, todo. Y, por supuesto, incluimos unos informes que en forma de PDFs que para resumir esa actividad y evidenciar el control. Bien, con esto termina la demostración. Estamos realmente corto de tiempos. Solo para resumir, hemos presentado nuestra tecnología basada en Go Anywhere, también con ClearSwift. Es una única suite, una única solución en la que podéis centralizar esa gestión y control de los flujos. O sea, es la gestión y el control, son ambos aspectos del intercambio y la interacción de los archivos para una administración y una gestión eficiente. Habéis visto que podemos hacer esta interacción mediante una interfaz gráfica, no hay que programar. Podemos convertir esos formatos de XML, CSV, JSON de forma indistintamente también con interfaz gráfica. Podemos seleccionar diferentes de una lista de protocolos, hay un catálogo, podéis seleccionar con qué tecnología, con qué protocolo podéis intercambiar archivos de forma segura, punto a punto, con de forma directa con vuestros colaboradores. Seguridad número uno por diseño, una arquitectura segura con el gateway. Podemos conectarnos con ClearSwift para el DLP, para eliminar cualquier riesgo. Y absolutamente toda la actividad del intercambio e interacción de datos quedará auditada, quedará registrada y tendréis una traza donde ir a buscar lo que sucedió con cualquier flujo. Dicho esto, como decíamos, estamos llegando ya al final. Gracias por participar en el webinar. Si tenéis preguntas, es el momento de anotarlas ahora en el panel de preguntas de GoToWebinar. En cualquier caso, que sepáis que os vamos a enviar la grabación de este webinar en las próximas horas, días. Si tenéis más curiosidad sobre nuestra tecnología, hay multitud de recursos en nuestra web. La web está en español, hay guías, blogs, datasheets. Aprovecho el momento para aquel que tenga interés en que le contactemos para una demostración personalizada. Os abro la encuesta en el webinar para que contestéis si queréis una demostración. Así será más rápido que os contactemos. Estáis invitados a contestar ya. Si no, igualmente os contactaremos seguramente con el formulario por si, y en cualquier momento en la web podéis solicitar una demostración. En cualquier momento, por supuesto, estaremos encantados de ayudaros y contactar con vosotros y hacer de vuestra plataforma de intercambio de archivos realmente una plataforma segura. Vale, cierro. Gracias por participar. Y bueno, dicho esto, vamos a ir respondiendo a preguntas que hayáis anotado. A ver. Edu, ya tengo las primeras preguntas acá. No tenemos mucho tiempo y les agradecemos a todos por haber participado, pero vamos a contestar algunas en vivo, así podemos dar algunas respuestas. Consulta sobre si esta solución puede ser aplicable para descargar archivos de respaldos de base de datos que están en una localidad y llevarlos a otra sede. Pues es una buena pregunta y sin duda sí. O sea, nosotros con GoAnywhere podemos tanto hacer intercambios con entidades externas, como con otras sedes, sea un centro de respaldo, sea otro centro de procesamiento de datos, data center. Tenemos diferentes protocolos, seguramente en este caso se podría utilizar nuestra tecnología de agentes, pero bueno, sin duda aplicaría para este tipo de intercambio, en este caso extrayendo bases de datos, información de bases de datos y volcándola en otro centro de respaldo sin ningún problema. Genial, genial. Y me sumo a esta misma pregunta diciéndote, ¿hay alguna limitación en cuanto al tamaño del archivo? O la solución también puede trabajar con archivos realmente grandes. Sí, de hecho, justamente no hay, en sí no hay límite de tamaño. Podemos gestionar, el producto está muy eficiente. El protocolo tiene ciertos, evidentemente, el que marcará el límite realmente será o bien la red o bien el protocolo. Pero por lo general hemos trabajado con protocolos muy grandes, con archivos muy grandes. Incluso tenemos mecanismos de aceleración de transferencias para archivos muy pesados que van a reducir el tiempo, van a optimizar la transferencia y van a hacer que el tiempo de transferencia, digamos, sea corto, ¿no? Sea más corto con mecanismos propios, tecnología propia que va a acelerar la transferencia. Bien, bien. Consulta también si además de encriptarlo también se comprime. Sin duda, sí. Hemos visto incluso en la demo que hay las tareas de encriptación y de compresión o descompresión, zip, tar, soportamos diferentes formatos, sí, sí. Excelente.
Una más, el intercambio de información con terceros. ¿Cómo puedo gestionar las actividades de los archivos compartidos? Bueno, Sin sí, es interesante. A ver, por un lado, nosotros con Google tenemos traza de cualquier actividad que un tercero haga con los archivos que hemos compartido en nuestro servidor, va a estar auditado. Vamos a ver cualquier descarga, acceso, eso lo vamos a tener. Ahora bien, si la pregunta es tener el control más allá de una vez el archivo lo gestiona nuestro tercero, digamos, ahí sí que no sabemos qué va a hacer ese tercero con el archivo. Pero para eso justamente hay una solución, hoy no hemos hablado de ellas, es Vera, es otro producto de Health Systems, se llama Digital Rights Management, el producto se llama Vera, y esta tecnología sí que lo que hace es controlar lo que suceda con ese archivo, sea donde sea que esté, sea en nuestra infraestructura, sea en las infraestructuras de nuestro cliente, el tercero, y ahí vamos a garantizar, primero, no solo el acceso, vamos a darle privilegios para poder leer o hacer lo que pueda hacer el cliente con ese archivo y además auditar esa actividad, ¿vale? Pero esa es la solución de Digital Rights Management, no es MFT, aunque evidentemente es una suite de Health Systems de nuestra protección de datos. Excelente. Pregunta también si se integra con LDAP. Sí, sí, por supuesto, tanto a nivel de usuarios administradores que entran en la administración, el panel de administración que hemos visto hoy, como también incluso los usuarios, las cuentas finales que pueden acceder a los servicios de SFTP, FTP también podrían llegar a ser de LDAP. Excelente, excelente. Un par más para no extendernos demasiado. Si no quiero tener una infraestructura on-premise, ¿hay alguna posibilidad de ponerlo en SaaS? ¿Ofrecen alguna solución SaaS? Sí, 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 sin duda. De hecho, hay las dos modalidades. O bien, o sea, tenemos el SaaS, ofrecemos gobierno como servicio. Vosotros no tenéis que encargaros para nada ni de los backups ni de la administración de la plataforma. Solo gestionáis los flujos, digamos, y el control de la plataforma os la damos. La otra opción, que no es SaaS, es un cloud privado vuestro. Podéis instalar Go Anywhere en instancias de la nube como Azure o AWS de Amazon. Pero eso ya Bien, os encarguéis vosotros de lo que es los backups y todo lo que es las upgrades de versión de producto, etcétera. perfecto. Y entiendo por la pregunta acá también que hacen sobre entornos de alta disponibilidad que el producto permite armar arquitecturas Sí, redundantes. sí, sí, por supuesto. Cuando hablamos de seguridad hablamos también de confidencialidad y también integridad y disponibilidad. Y por supuesto, Go Anywhere se puede, en todos sus componentes, se puede instalar en modo de alta disponibilidad con clúster activo-activo o también incluso activo-pasivo para disaster recovery, con lo cual cubrimos todos los posibles escenarios. Buenísimo, buenísimo. Bueno, quedan varias preguntas más, algunas relacionadas con el licenciamiento, otros de cómo se puede descargar la solución, si soporta SQL, eh, cómo, cómo es el despliegue de agentes en otras sedes. Bueno, hay bastantes preguntas más, Edu, pero bueno, para respetar el tiempo de todos, vamos a contestar estas preguntas offline y cerrar la sesión de hoy. De vuelta agradeciéndole a todo el público por participar, invitándolos a unirse y seguir nuestros canales y a poder revisar cualquier información que quieran, ya sea desde nuestro sitio web, helpsystems.com, o a través de las distintas herramientas que les ofrecemos para contactarnos y tener alguna presentación individual personalizada con ustedes para ver el caso de cada uno en sus empresas. Edu, muchísimas gracias de nuevo. Eh, Me encantó poder compartir este tiempo con vos y todos los demás. Que tengan un gran día y nos volvemos a encontrar en el próximo webinar. Gracias, Nico. Gracias a todos. Un saludo y cuidados. Chao, chao. Gracias. Chao.